Hay historias que mi familia juró no pronunciar. Mi abuelo decía que hay nombres que, al ser dichos, despiertan lo que duerme bajo la tierra. Mi padre me insistía en mantener los labios sellados, por respeto o por miedo. Nunca lo supe bien. Hoy rompo ese pacto. Hoy voy a contar los 9 relatos prohibidos de los ranchos que nadie se atrevió a pronunciar en voz alta. No digo que sean verdades probadas. Son memorias, rumores, el murmullo de la gente que quedó atrás. Pero son reales en la única forma que importa aquí. Cambiaron nuestras vidas. Si esto te está llamando, quédate hasta el final y escucha con cuidado. Si sientes que reconoces alguno de estos lugares, dime en los comentarios. Hay cosas que se alivian si se cuentan entre ojos que entienden. Relato 1. La mano del cazador. Rancho La Sombra del Venado, Sierra de San Luis Potosí. Cuando volvimos al rancho después de años de ciudad, lo que me recibió no fue la casa. La casa aguantó, sino huellas sobre la tierra suelta junto al monte. Eran profundas y largas, como si alguien hubiera caminado con manos donde deberían ir los pies. Bruno, el perro de mi padre, olfateó y comenzó a gruñir de una manera que nunca había escuchado. Fue la primera vez que le vi el pelo erizado hasta la mitad de la espalda. Mi padre decía que al monte no se le debía buscar pelea. Mi tío Eduardo, que era más práctico que supersticioso, se encogía de hombros y tomaba su rifle. En la cocina, la abuela hacía café a la manera antigua. Sin prisa, con olor a tierra y a cáscara de naranja seca. Ella movía la cuchara como quien repite un rezo sin palabras. Nadie se atrevía a mirarla cuando el asunto era demasiado cercano al monte. Las primeras noches hubo animales despellejados en los potreros. No era la obra de algún perro rabioso ni de los coyotes. La carne estaba fría, limpia en su borde, como si alguien la hubiera separado con manos que no sangran. Mi padre vino a mí al amanecer, con la mirada dura. No sigas las huellas, me dijo. Era una frase que repetía mi abuelo cuando éramos chicos, y yo me la guardé como si fuera una moneda de plata. No la seguí, pero la maldita huella me siguió a mí. Bruno desapareció una madrugada. Salimos a buscarle con linternas, el haz cortando la neblina del valle. Al borde del monte hallamos su collar, desgarrado, con un pedazo de cuero colgando. Junto al collar, la tierra estaba removida y había huellas largas que entraban al bosque. Eduardo fue el primero en avanzar. No llevaba rifle, llevó orgullo y la costumbre de quien cree poder resolver con su valentía lo que es viejo y torcido. Lo que encontramos al final del sendero no lo contaré en detalle, porque incluso nombrarlo me parece un desagravio. Vi a Eduardo caído entre las raíces, la boca abierta como queriendo decir una palabra que no terminaba de salir. Su mano derecha estaba como si la hubieran estirado hasta no caber en su propia piel, dedos largos y tensos hacia el cielo. No hubo gritos, solo un ruido húmedo que se parecía al roce de hojas muertas. Mi padre intentó acercarse y retrocedió como si algo le mordiera la planta del pie. Lo último que oí fue la voz de Eduardo, temblando. No es animal. No tiene nombre que entendamos. Entonces el silencio se cerró y el bosque volvió a su respiración lenta. La mano del cazador quedó como una advertencia tangible. Huellas que no son de ninguna criatura conocida. Un dedo que se clava en la memoria como una espina. Volvimos al rancho con la sensación de que algo nos había marcado. La gente del pueblo comenzó a hablar en susurros, y la frase de mi padre ganó peso y se transformó en ley. No sigas las huellas. Los meses siguientes, la casa fue vaciándose. Los que quedaron decían que por la noche se oía un raspado, algo que recorría la alambrada y marcaba con sus dedos el metal. Otros juraban haber visto sombras alargadas, menos de humano que de árbol, desplazándose entre los sembrados. Yo me prometí no mencionar aquello fuera de la noche. Pero la memoria es traicionera y la culpa insistente. Me he preguntado muchas veces si fue la codicia, si alguien había ido al monte a buscar algo que no era suyo, o una deuda antigua que volvía a cobrar. Lo único cierto, la huella no tenía dueño humano, y cuando la seguimos,
Lo que vino no era venganza de animal, sino una recolección de nombres. Los de quienes habían roto la regla de no tocar lo que está en el límite. Esa noche aprendí que algunas manos no cazan, habitan. Relato 2. El jinete sin cabeza, rancho en Durango. El viento en las llanuras de Durango viene con un ritmo propio, como si la planicie tuviera pulmones. Allí la tierra habla con sombríos murmullos, y el galope de un caballo suena a trompeta lejana. Cuando escuchas un galope que no tiene origen visible, te tiemblan las costillas. Al principio pensamos que eran lobos o algún descarriado con caballo, pero después de la segunda vaca encontrada al borde del barranco, consumida hasta el hueso sin rastro de sangre, los hombres del pueblo comenzaron a mirar el horizonte con los ojos apretados. Mi abuelo tuvo la mala costumbre de comprar tierras a un precio que hacía que la gente del pueblo frunciera el ceño. «Es oferta», decía él cuando mi padre le preguntaba. La tierra era fértil, y la venda ocultaba olores que no se vendían en una hacienda honesta. Comprada, esa tierra parecía llevar puesta una deuda no escrita. Se movía bajo los pies con un rumor de cosas antiguas. Una noche salimos a patrullar. Éramos 2, mi padre y yo, y 2 más, Ramiro y José, con linternas que cortaban la oscuridad en pedazos pequeños. El cielo estaba limpio, la luna apenas se asomaba, y el galope comenzó a sonar como una metralla lejana, cada vez más cerca. No se divisaba caballo, ni jinete. El sonido vino primero, como un latido, y luego un olor, azufre viejo y polvo que se levantaba sin viento. Lo vimos aparecer al borde del lomo, a contraluz, sin cabeza, o con lo que parecía la ausencia de ella en un hueco sombrío. El jinete llevaba traje de charro, polvoriento y con lazos colgando, y el caballo era más sombra que carne, con relinchos que se cortaban en la garganta. No habló, pero sentí una frase en la cabeza como si alguien la hubiera colocado allí con un gesto. «Devuélveme lo que es mío». Fue una orden sin voz, directa, íntima. Ramiro bajó la linterna y la luz reveló algo que no esperaba. Entre los dientes del caballo, como polvo, parecían brillar restos de hueso. Mi padre, que durante años creyó que la verdad se resolvía con papeles y firmas, se quedó sin palabras. Había comprado montones de llanura que, al parecer, no le pertenecían. El jinete no atacó con violencia. Su presencia sola era condena. A la mañana siguiente Ramiro no recordaba bien las cosas. Hablaba en fragmentos. José decidió marcharse con su familia a la ciudad y dejó las puertas abiertas. Mi padre empezó a despertar sudando, con el galope todavía resonando en el oído. Y a veces, en el sueño, veía la sombra del jinete girando alrededor de la casa sin cabeza, como contando cabezas que no existían. La culpa de mi abuelo se volvió herencia. Los documentos no bastaban para pagar una deuda que no era de papel. El jinete sin cabeza se transformó en un juez que reclamaba lo que la tierra había guardado. No pedía violencia explícita, exigía restitución. Desde entonces, muchos atestiguaron escuchar el galope en noches sin luna, y la gente empezó a mirar las compras de tierras con otros ojos. Cuando la vereda se vuelve demasiado barata, algo siempre queda en la cuenta. Relato 3. La campana de San Vicente, capilla abandonada, Michoacán. La capilla de San Vicente estaba medio caída, con la puerta encajada en cadenas viejas, y el óxido pintando filigranas en los clavos. En el pueblo la llamaban la casa del tiempo parado. Nadie, salvo los ancianos, la recordaba en culto. Sin embargo, había una campana, pequeña y de hierro, que sonaba a las 3 de la madrugada. No era que alguien subiera a tocarla, sonaba sola, un tañido limpio y agudo que atravesaba la niebla como una aguja. Lo curioso era que siempre, después de que la campana marcaba esa hora, alguien desaparecía del pueblo o una sombra se alargaba en los campos. Nadie lo dijo abiertamente. Las mujeres juntas en el mercado miraban hacia la capilla cuando pasaba la hora, y bajaban la voz. Mi tío don Pedro, que había crecido allí, me contó lentamente sobre una noche en que la campana tocó,
y los perros del pueblo se callaron de repente. «No es una campana que llame a los vivos», me dijo, sorbiendo su café. «Llama a lo que se quedó atrás». Decidí entrar con Emiliano y su linterna. El polvo revoloteaba en haces de luz, y un olor a cera vieja y a baba de devoción no expuesta llenaba el aire. En el suelo del presbiterio había símbolos dibujados con tierra negra, pequeños montículos de hueso cubiertos con tela, y un tipo de ofrenda que no pertenecería a la liturgia común. Semillas ordenadas como si formaran signos que no supe descifrar. Al fondo, la campana colgaba sobre la entrada, con la cuerda cortada. Aún así, a las 3 en punto del reloj del pueblo, el metal soltaba ese tañido. Lo peor no fue ver los símbolos. Fue el silencio que los rodeaba. Cuando la campana sonó por primera vez después de nuestra visita, las paredes parecieron inhalar y una figura se formó en el rincón del altar. No emitía sonido, pero sentí como si toda la capilla se hubiera doblado para escucharla. No la vi del todo. Era el contorno de algo humano sin rasgos, un doblado en la penumbra. Emiliano dejó caer la linterna. La luz rodó y por un tramo iluminó lo que había en el suelo. Huesos pequeños como de aves y un fragmento de tela con bordados de flores marchitas. Cerramos la puerta y la aseguramos con tablones, pero el pueblo empezó a perder gente. Uno por uno, los que habían oficiado antes en la capilla se fueron. La campana siguió sonando para quien quedaba despierto. Lo más inquietante fue que algunos, después de escuchar el tañido, empezaron a mencionar nombres que nadie les había dicho. Nombres de hijos que no habían tenido, de ancestros que no conocían, y la forma en que lo contaban no era asombro sino resignación, como si la campana les devolviera algo robado hace tiempo, una deuda que la comunidad había ignorado. Existe, entre las gentes del lugar, una creencia de que ciertas campanas no llaman a Dios sino a memorias selladas. La de San Vicente empezó a llamarnos a todos por parejas de nombres que no eran nuestras. Algunas familias cerraron puertas y ventanas. Otras sellaron la capilla con rezos y con silencio. Esa noche me fui con la sensación de que, lejos de ser un objeto que marca la hora, la campana era un marcador. A las 3, la tierra empezaba a hablar en voz de metal. Relato 4. La mujer del agave. Campos de Jalisco. Los campos de agave tienen una luz propia, un brillo terso que se adhiere a la ropa y al contacto de los dedos. Allí se siembra con respeto y se cosecha con paciencia. El mezcal y el tequila guardan en su sabor historias de manos y sudor. En uno de esos campos, lejos de caminos principales, notamos que algunas plantas estaban arrancadas en hileras, como si alguien hubiera pasado con prisa y desespero, dejando huecos que olían a raíz y humedad. No era saqueo de dinero fácil, se sentía más bien como una ofrenda tomada o devuelta mal. Los trabajadores se quejaron de una humedad que subía por las piernas en las noches sin lluvia. Algo vino a regar sin pedir permiso, dijo José una tarde, encendiendo un cigarro con la calma de quien ha visto sinsabores. A veces en los surcos aparecían pequeñas figuras hechas con pencas y amarradas con fibras, ofrendas torcidas que nadie reconocía. Cuando preguntábamos, los más viejos miraban al horizonte y pronunciaban el nombre entre dientes: la mujer del agave. La primera vez que la vi fue al filo del amanecer. Tenía un vestido blanco que no parecía tocar el suelo. Sus manos eran largas y finas, y su pelo olía a tierra fresca y a miel. No era una aparición grotesca ni un espanto. Era una presencia que sentí como si hubiera estado esperando. Ella caminaba entre las plantas con la paciencia de quien reconoce cada raíz, y cuando pasaba, las hojas se inclinaban casi en reverencia. Me acerqué con la torpeza del que no entiende el ritual de un lugar, pensando en órdenes y en la lógica de la cosecha. «¿Qué haces aquí?», pregunté sin pensar. Mi voz fue una osadía. Ella miró hacia mí con ojos que no son exactamente ojos, como si viera a través de mí hasta una memoria que yo no sabía que tenía.
No dijo palabra, pero a su alrededor el aire cambió. El perfume del agave se hizo más intenso, como si la planta misma respirara en su presencia. Sentí, por un instante, que el campo mismo estaba vivo, y que en él había alguien que guardaba cuentas antiguas. Hubo pequeñas cosas que ocurrieron después. Un trabajador que intentó arrancar más agaves de los permitidos, despertó con las manos cubiertas de tierra roja, y con la sensación de haber sido vigilado por una mirada que le seguía desde dentro del maíz hasta la madrugada. Las mujeres del pueblo dejaron flores en los surcos por la noche. Los hombres dejaron de hablar del dinero fácil que dejaban las tierras, y el tema fue tomado con una gravedad que antes estaba reservada para bodas y entierros. En una ocasión, alguien contó haber encontrado una ofrenda a la que le faltaba una pieza, como si se la hubieran devuelto incompleta. Quise acercarme otra vez, a mirar de cerca, a entender si era un recuerdo que podía ser explicado, o algo que mi lengua no alcanzaba. Caminé al borde del campo con la intención de hablar con la mujer del agave. El viento se detuvo. Las hojas, que minutos antes se movían sin orden, callaron. Algo en el aire dibujó una línea que me separaba de la parte donde ella estaba. Como si hubiera una regla no escrita. No entrar sin permiso. Vete. Sentí, oí o imaginé. No estoy seguro. No era una amenaza tan directa como lo que había sentido con el jinete, ni tan concreta como la mano del bosque. Era una petición antigua, como una llave que se gira en una cerradura que no te pertenece. Me quedé parado, con la lengua pegada al paladar. A lo lejos, un perro comenzó a aullar una nota que no encontraba término. Luego, al darme la vuelta, vi huellas en la tierra que se alejaban en dirección al arroyo, y entre ellas, unas manos impresas de barro que no coincidían con pies ni con las plantas de ningún animal conocido. No avancé. No hubiera sido prudente. Lo que no sabíamos, en ese momento, y quizá hasta hoy, era cuánto estaba dispuesta la mujer del agave a reclamar, y de qué forma cobraría lo que considera suyo. Los que me contaron después lo hicieron con palabras medidas. Ella no toma por el placer de quitar, ella toma para equilibrar. Esa frase me dio frío, porque suena a una sentencia que no respeta actos humanos, y en un rancho donde la codicia suele ser juez y verdugo, una sentencia así pesa. Aquí por una vez voy a detenerme, no porque no tenga más que contar de este capítulo. Al contrario, hay escenas que querría esconder y otras que necesitan salir a la luz, sino porque hay cosas que al ser dichas todas juntas, cambian la forma en que la gente escucha. En el valle, la noche estaba tendida como un presagio. El campo olía a agave y a ceniza, y en la distancia, la carretera parecía comer el ruido de los motores y devolver solo esa nota, un galope o una campana, que nunca se decide a callar. La tierra no olvida, y cada vez que alguien la nombra, hay algo que se remueve bajo la superficie. En la casa, mi padre seguía sin hablar del tema abiertamente. Miraba las noticias de la ciudad y luego se quedaba largo rato en el porche, con la cabeza apoyada en la palma de la mano. A veces, en la madrugada, creía oír pasos sobre la techumbre. Otras, creía que olía a humo a lugares donde no se había encendido fuego. La sensación general era la de una atmósfera pendiente, una interrogación que no pedía respuesta inmediata, pero que se volvía insoportable con el tiempo. No quise contar más en esa noche. Guardé lo que supe y lo que vi, como hacen los hombres cuando tienen miedo pero deben mantener una apariencia de normalidad. Lo que sigue, lo contaré, pero no ahora. Hay sonidos que en la penumbra se amplifican hasta volverse preguntas. Escuché uno de esos sonidos, algo parecido a una cuerda que se tensa, y supe que no todo estaba en silencio. La tierra no olvida. No sigas las huellas. La campana a las 3 aclara lo que está sellado, y si te acercas a los agaves sin pedir permiso, la mujer te recordará de maneras que no imaginas. Relato 5. El charro negro. Rancho. La Esperanza, Zacatecas.
La historia del charro negro en la familia fue siempre un susurro en las sobremesas, algo que se decía a medias entre el café y el tabaco. En La Esperanza, la tierra tenía fama de ofrecer parcelas baratas en subida de remate, herencias sin herederos, terrenos donde las piedras parecían estar menos atadas al suelo. Mi abuelo, otra vez, fue parte de una de esas compras. Decía que era negocio, y sonreía con la vejez del que cree que aún puede ganar en cualquier trato. No preguntó demasiado por el vendedor. Nadie lo hizo. No tardaron en aparecer comentarios en voz baja. Que la noche olía distinto por las lindes de La Esperanza, como a cuero barnizado y a lluvia que no cae. Después llegaron las visitas. No eran visitas de hombres con papeles ni de clientes. Eran encuentros en la soledad del atardecer. Figuras montadas que se detenían en los linderos, charros que no parecían necesitar cena ni cama, hombres que pasaban y no dejaban dinero. Al principio se los tomó por nostalgias de pueblo, por gente que venía a recordar cuando la vida era otro ritmo. Pero las cosas se volvieron pesadas cuando mi padre encontró, una mañana, un papel doblado en la puerta de la casa. Una nota con una letra redonda que no decía otra cosa que: la deuda no vino con recibo. Don Héctor fue quien lo vio primero. Era un hombre que había hecho tratos toda la vida. Sus manos, de lija, hablaban de contratos y de apretones. Se acercó a la sombra que cabalgaba la vereda como quien mira una vaca vieja, y al momento de cruzarle la mirada, el charro se bajó del caballo sin ceremonia. Llevaba traje negro, botones que relucían como luna, y un sombrero ancho que le ocultaba las facciones. Por un rato, la conversación fue de negocios, palabras medidas, promesas de tiempo. A don Héctor se le ofreció una ampliación de tierra a cambio de un favor, y él, como tantos antes que él, juró que sería cosa fácil. Vigilar un camino, dejar pasar una carreta, dar cabida una noche. Las noches siguientes hubo fiestas no invitadas en el corral. El charro pasaba por la casa y las lámparas se apagaban. Mi padre, que no era hombre de supersticiones, comenzó a sentir un peso en el pecho al alba. Le salía un sudor frío que no estaba relacionado con la faena. Don Héctor, en cambio, empezó a cambiar. La gente del pueblo notó que hablaba menos, que se encontraba con caminantes y no sonreía. Dicen que lo vieron en la cantina pactando a solas, con una copa que no bebía, mirando una foto antigua que guardaba en el bolsillo interior. Un día el charro vino a la puerta con la postura de quien ya no pide. «Devuélveme lo que es mío», dijo con la voz lisa como charol. Don Héctor ofreció el tiempo que pudiera, prometió un pago, imploró por una prórroga. El charro no se movió. Su presencia clavó la noche en la estancia. Y entonces, como suelen hacer las cosas que no tienen nombre, se produjo una transacción sin billetes ni papeles. Un gesto, un contacto con la frente, una señal sobre el hombro de don Héctor que dejó una marca invisible y una deuda visible. «Cumple», susurró alguien a solas esa noche, y el hombre que había hecho tratos por años comenzó a tener pesadillas con caballos sin rienda corriendo por su patio. La exigencia no vino en forma de truco violento. Fue más sutil, una presión que empuja a ceder. Mi padre habló con rabia por primera vez del asunto, diciendo que necesitábamos vender, que la tierra era una carga. Se vendió un potrero. Se vendió otro. Con cada venta, la figura del charro se volvía menos tolerante. Las cosechas empezaron a fallar. El ganado llegó a dar leche con sabor a óxido. La casa vieja perdió coherencia. Puertas que crujían a deshora, sombras que no coincidían con los muebles. La deuda, al parecer, no se cobraba en dinero sino en presencias. Amigos que desaparecían de la noche a la mañana, perros que se esfumaban sin dejar rastro. Una noche me desperté y encontré a don Héctor en el patio, de pie como si esperara a alguien que nunca llegaría. Hablaba con el aire, y en su rostro se dibujaba la sensación de quien ha llamado a algo, que ahora le devuelve la llamada en forma de precio. Al día siguiente desapareció. Algunas noches alguien jura que lo ha visto subir a un caballo negro en la linde de La Esperanza, hablando con el charro como si fueran viejos conocidos.
Otros sostienen que no lo vieron por la puerta de la casa, simplemente ya no estaba. La familia vendió lo que quedaba y se marchó sin mirar atrás del todo, porque mirar hacia atrás parecía convocar lo que el charro buscaba. La enseñanza que dejó el charro negro en nuestra sangre fue clara y amarga. No todo trato se liquida en efectivo. Hay pactos que se cierran con nombres y hombros. Hay acuerdos que exigen cumplimiento sobrenatural. La gente del pueblo empezó a mirar a los desconocidos que ofrecían tierras con una mezcla de desdén y temor. Y la frase que se volvió refrán en la región fue: si el trato huele a cuero y a noche, mejor no mires el sello. Desde entonces, siempre me pregunto si la figura que reclamaba no era un guardián o un cobrador. En cualquier caso, la tierra parecía haberle dado facultad para cobrar en la forma que mejor supiera. Relato 6. La cueva y el ídolo. Rancho La Providencia, Oaxaca. La Providencia estaba pegada a una sierra de piedra vieja, de esas que parece que resisten hasta al tiempo. En la ladera había una cueva que nadie frecuentaba. Era un agujero entre la roca, apenas un silencio con boca. Durante generaciones, la cueva tuvo la etiqueta de no mirar, colocada en boca baja por los abuelos que recordaban las noches en que se escuchaba un rumor como de tambores dentro de la tierra. Nuestro padre, sin embargo, no fue hombre de temores heredados cuando vio la posibilidad de extraer algo de la ladera, un acceso que podía albergar un almacén, una mina pequeña de piedra. La curiosidad económica, esa vieja ardilla, fue más fuerte que la advertencia. Ramiro, siempre el más joven de ánimo y el menos dadoso al reposo, fue el primero en bajar con una linterna y una cuerda. Los demás miramos desde la boca de la cueva, con un temor que se mezclaba con el alivio de ver la piedra que nadie más había tocado. En el aire, sin embargo, había una densidad distinta. La tierra exhalaba un olor que no era ni húmedo ni seco, sino algo que recordaba a clavos y a comida, que ha estado demasiado tiempo en el fuego. Ramiro habló bajito por radio. Decía que había encontrado una sala. Volvió con los ojos un poco extraños, y en su mano llevaba una pequeña pieza de piedra labrada, un ser de rasgos no humanos, con ojos que parecían ser surcos más que ojos. No se trataba de un ídolo de metal, ni de una figura de culto que hubiese visto en museos. Era algo que oscilaba entre lo toscamente tallado por manos humanas y lo extraño de una forma que no parecía hecha para ser mirado demasiado tiempo. Pusimos la figura en la mesa de la cocina, y al principio fue curiosidad, luego una atracción que se pegaba a los dedos. Mi padre la frotó como quien pule una superficie, y sin saberlo, limpió unas pequeñas manchas de polvo que dejaron ver símbolos enterrados bajo la piedra, líneas que parecían corresponder a nombres de agua y de surcos. Lo que vino después fue lento y atosigante. Mi padre comenzó a perderse en el decurso del día. Se quedaba observando la cueva con la mirada extraviada, como si alguien hubiera puesto un filme entre él y la realidad. Ramiro cambió. Trabajaba de noche ahora, hablaba con la piedra en la cocina y lanzaba sonrisas breves que no llegaban a los ojos. Un trabajador menor, que había venido de lejos, amaneció una mañana junto a la cueva con las botas exhaustas y la camisa llena de barro, sin recordar cómo había llegado allí. Dijo que la cueva le susurró nombres y le ofreció el conocimiento de las raíces, por lo que casi se quedó a vivir abajo. Una tarde, al regresar de las labores, encontré la puerta de la bodega abierta y la figura de la piedra no estaba. En su lugar, en la mesa, había un dibujo en ceniza, un círculo con líneas como surcos de maíz y, en el centro, una huella que no reconocí. La presencia que se había posado en la casa ya no parecía menor. Empezaron a aparecer sombras en las paredes que no coincidían con nada iluminado. La radio de la cocina emitía un zumbido intermitente que parecía contener el eco de pasos que venían desde muy adentro de la montaña. Mi padre, que hasta entonces se aferraba a la forma de resolver todo con papeles, comenzó a declinar ofertas y a negar a clientes.
Era como si la cueva le hubiera vendido otro contrato, uno que no tenía cláusulas pero sí consecuencias. La noche en que la cueva pareció reclamar de forma abierta, oímos un lamento como de piedra raspándose contra piedra. La oscuridad dentro de la boca aumentó, como si la cueva quisiera tragarnos el sonido. Bajamos con linternas y cuerdas, y lo que vimos fue un altar improvisado con restos de herramientas, martillos oxidados, cuerdas gastadas, alrededor de una concavidad que parecía haber sido limpiada con mucho cuidado. La roca de la cueva brillaba por un instante con un reflejo que no era luz común. En él, la superficie se mostraba como si tuviera pliegues de piel. Alguien habló allí, pero las palabras llegaron como un eco invertido, difícil de entender. Ofrecimientos que no eran por dinero, cuentas que no se cerraban con billetes. Ramiro fue el último en hablar con normalidad. Una madrugada lo encontró su hermano en el fondo de la cueva, sentado como quien espera a que algo le explique el mundo. Tenía marcas en las muñecas, como si hubiera estado sujetando una piedra con fuerza. No era sangre lo que vi, sino una suciedad que olía a algo que había vivido mucho tiempo bajo tierra. Subimos a la superficie con la sensación de llevar hacia afuera una parte del hueco íntimo de la montaña. La figura que había sacado, la que consideramos ídolo, reapareció una tarde en la vereda, colocada sobre una piedra, mirándonos con esa inexplicabilidad. Las consecuencias fueron lentas. La mente de mi padre se fue extraviando en días, y finalmente, en uno de esos intervalos, simplemente quedó sentado uno por uno, mirando la llanura con ojos que no registraban los nombres. Un trabajador se fue al pueblo, y al día siguiente, su esposa llamó para decir que no lo recordaba. Había dejado el trabajo, y se marchó a ninguna parte. Vendimos parte de Rancho La Providencia, con la sensación de soltar algo caliente. Mi padre se fue a la ciudad con el propósito de no volver. Quizá pensó que alejarse del lugar borraría la marca. La cueva quedó igual que antes, con su boca cerrada a medias por la sombra y por el rumor, y la figura volvió a desaparecer hasta que alguien más en otro tiempo la encuentra de nuevo. La lección que guarda la providencia no es de riqueza, sino de curiosidad. Hay agujeros en la tierra que no fueron hechos para que los cojamos, y cuando extraemos lo que duerme adentro, la piedra puede pedir algo en intercambio que no sea de cuentas fáciles. Lo que dejamos allí fue un vacío de confianza. Lo que trajo la cueva fue la sensación de que algo dentro de la roca nos observaba con paciencia. Relato 7. El Tat Lumba, la figura del maíz, la milagrosa. La milagrosa era el pueblo que se alojaba en un valle donde el maíz crecía como si la tierra tuviera memoria de manos. Allí la cosecha era la medida del año, y las figuras del maíz estaban a la vista en cruces y en paredes, un respeto hecho paja y fibra. En otro tiempo, en casas antiguas, la gente colocaba figuras en los surcos para proteger la semilla. Eran muñecos de hoja y barro, con rostros torcidos y brazos extendidos. Lo que empezó como una tradición, terminó envolviendo algo más grande que brazos de paja. Encontramos por primera vez el Tat Lumba en el centro del maizal, ubicado en un cajete que dejaba a la vista un círculo de tierra. Estaba hecho de mazorcas, con ojos bordados y una sonrisa que no alcanzaba a ser amable ni cruel. Algunos decían que esos muñecos eran para alejar las enfermedades. Otros murmuraban que eran guardianes de ofrendas antiguas. Lo cierto es que, tras una noche particularmente calurosa, en la que el trigo seco parecía respirar, la figura se levantó y se movió con la torsión de alguien que ha tomado aire, después de largo tiempo. La risa que se escuchó no era humana. Era un crujido que parecía provenir de fibras. Caminaba erguida entre los surcos, y el fuego que le acercamos no la consumía. Intentamos quemarla como quien acaba con una plaga. Las llamas lamieron la paja, y la figura seguía manteniendo su estructura, aunque ennegrecida. Cuando intentamos destruirla con agua, la humedad le daba a su superficie un brillo nuevo, como si retuviera la lluvia de generaciones. No era solo resistencia física,
Era como si la figura estuviese hecha de la propia memoria del maíz. Uno de los trabajadores, un hombre que había enterrado bajo la tierra a su madre, dijo haber escuchado voces en el maizal que mencionaban nombres que nadie le había dado. Nombres de generaciones que habían trabajado esas tierras. No te burles, dijo la figura con la que más tarde conversé, y no puedo decir si lo fue la muñeca o el viento llevando palabras, pero la sensación fue la misma. No estábamos frente a un accidente de campo, sino ante algo que reclamaba reconocimiento. El Tat Lumba no exigió sangre visible. Lo que pidió fue algo más perverso: memoria. Quería que la gente recordara, que nombrara a los que habían labrado antes, que hiciera ofrendas en la fecha que no marcaban los almanaques, sino el latido de la tierra. La comunidad, que antes se regía por calendarios de mercado y fiestas patronales, fue forzada por la presencia a reubicar actos que parecían olvidados. Algunos aceptaron y tocaron la figura con respeto. Otros se negaron, y en su negación vieron cómo sus cosechas se secaban de forma lenta, como si el maíz dejara de reconocer manos irrespetuosas. Lo más inquietante fue la noche en que la figura se multiplicó. No solo el Tat Lumba del centro caminó, sino que en los surcos aparecieron otras figuras, pequeñas filas de muñecos de hoja que al moverse producían una música seca y rítmica, como el crujir de dientes. Marcharon hacia la orilla del rancho y se detuvieron en la casa de los que habían vendido una porción de terreno sin contar la historia. A la mañana siguiente las casas estaban vacías. No hubo ruido de lucha ni de gritos, solo puertas entreabiertas y la sensación de que algo había reclamado a quien no mostró memoria. Un viejo del pueblo me confesó que en su juventud su padre había enterrado una caja en la parcela mayor con nombres y promesas. Los hombres creen que la memoria se calla, dijo con las manos temblorosas. Pero la tierra la devuelve. Algunos trataron de explicar lo ocurrido con enfermedades del maíz o con plagas. Otros, que conocían el lenguaje de sus abuelos, dijeron que el Tat Lumba es la forma que tomó la justicia del campo, lenta, repetitiva y sin intención de perdón. No hay gore, no hay dramatismo violento, solo una marcha y una retirada, un ajuste de cuentas que sabe ejercer paciencia. La figura del maíz nos dejó una enseñanza que olvidamos a veces. Sembrar es prometer, y prometer es recordar. Cuando se olvida a quienes han puesto las manos antes que uno, el maíz puede volverse un juez que llama por nombres que la gente prefiere no pronunciar. En La Milagrosa, la risa de Fibra aún resuena para quien se acerque en las noches de verano, y los mayores enseñan a los jóvenes que las ofrendas no son superstición, sino un modo de saldar una deuda sin billetes. Relato 8. Los surcos que respiran. Los manantiales, Chihuahua. Los manantiales había sido una tierra fértil, pero también el escenario de una historia que la gente solo contaba con la mirada baja. La masacre de un grupo que había sido olvidado por la historia oficial. En los campos se decía que, bajo ciertas lluvias, la tierra recordaba y exhalaba voces. Para el agricultor, estas palabras eran como un viento que mueve las hojas, a veces inofensivo, a veces señal de que la tierra no concede olvido. Cuando sembramos en el campo principal, hubo sensaciones desde el inicio. Un olor salino que parecían lágrimas de la tierra, y una línea de surcos que no obedecía las reglas del patrón labrado. Las semillas brotaban en algunas hileras con fuerza salvaje y en otras flaqueaban sin razón. Los trabajadores rieron al principio, pensando en fallas del abono o en semillas defectuosas. Luego, la risa se volvió tensa cuando empezaron a escuchar, al arar al amanecer, lamentos que parecían venir del subsuelo. Las voces eran simples, nombres que la gente repetía como si devolvieran favores. Una vez, en la madrugada, escuché a José murmurando una secuencia de nombres en la que yo reconocí apellidos antiguos del pueblo. Los surcos respiran los nombres de quienes no descansaron.
dijo una noche la mujer que llevaba el molino. La sensación fue que la tierra exhalaba una memoria que reclamaba reconocimiento. Cada vez que alguien sembraba sin contar la historia, los surcos parecían cerrarse como labios. La tensión aumentó cuando, durante una jornada, la tierra misma se levantó en forma de sombras. No fueron sombras separadas del campo. El propio surco se elevaba como si hubiera brazos bajo la capa de tierra, y de su interior emergieron manos en forma de sombra que agarraban las herramientas de los hombres. No hubo violencia explícita, pero la experiencia fue de terror. Las manos, si se les puede llamar así, empujaban, tiraban y recordaban. El equipo de arado quedó tirado en los surcos, y los gritos que salida de los trabajadores no precisaban de sangre para ser aterradores. Huyeron hacia el pueblo con la ropa llena de tierra. Algunos decían que habían visto figuras caminar por encima de la tierra. Otras contaban que las sombras susurraron razones. No aceptan que los olvides, decía la gente mayor, y la frase dio forma a una conducta. Cuando se trabaja la tierra, primero se recuerda. Las familias comenzaron a enterrar objetos pequeños en los bordes de los campos. Fotos arrugadas, monedas, medallas de fantasía, cualquier rastreo que pudiera ofrecer memoria. No era religión. Era un pacto taciturno que buscaba aplacar a algo que no tenía nombre. La noche en la que un grupo de trabajadores intentó arar por la madrugada, pensando que el campo estaba listo, las sombras se mostraron con más honestidad. Emergiendo de los surcos, aparecieron contornos que recordaban figuras humanas en miniatura, que avanzaban con la sincronía de la cosecha. Atacaron las manos de los hombres, no para herir con filo, sino para inmovilizarlas y obligar a reconocer. Algunos cuentan que una de las siluetas tomó la forma de una madre que buscaba a su hijo. Otro dice que vio a un joven con un uniforme viejo, como el de los que habían sido soldados. El paisaje se volvió una galería de nombres que pugnaban por salir. La consecuencia fue un éxodo de manos que no querían trabajar sin recordar. Se vendieron parcelas, se cambiaron contratos, y se hizo casi obligatorio dejar un recuerdo en la tierra antes de trabajarlo. La lógica del pueblo cambió, la memoria se volvió moneda. Los que intentaron ignorarla pagaron con el fracaso de la cosecha, y algunos con el abandono de la razón. Hubo quienes comenzaron a faltar a su turno sin explicación, desapareciendo en la noche, como si los surcos los hubieran aceptado. Otros que se quedaron, aprendieron a hablar en voz alta mientras trabajaban, a nombrar a los que la tierra recordaba, como un rezo que evita la captura. Los manantiales enseñó con voz grave que el acto de sembrar no es neutro. La historia no se borra con hojas nuevas. La tierra puede respirar, y cuando lo hace, sus pulmones son recuerdos que convierten en presencia a los que fueron olvidados. Relato 9. El Pozo Sellado, Rancho San Rafael, Guanajuato. El Pozo de San Rafael era una boca oscura en medio de la llanura, con un brocal viejo y una tapa que había sido atada con una cadena hace generaciones. Nos contaron que estaba sellado por rituales antiguos y que, sobre todo, no debía abrirse sin la bendición de alguien que supiera las cuentas. Ramiro, siendo joven y lleno de una soberbia que siempre crece donde hay silencio, decidió que la tapa era un estorbo. Tenía la idea de que en los pozos antiguos se encontraba agua pura, o, mejor aún, objetos de valor. No recuerdo en qué momento cedimos, pero la curiosidad fue más fuerte que las advertencias. Abrimos la tapa al mediodía, con el sol encima y los mosquitos haciendo su pequeño gobierno. Bajamos el cubo y lo levantamos lleno de agua negra. No era agua estancada. Era como si el pozo hubiera acumulado capas de tiempo. Dentro, flotaba algo que no era madera ni piedra. Una muñeca de barro con hilos rojos alrededor de la cintura y pequeños símbolos pintados en su frente. La dejamos en la mesa de cemento y la miramos como quien mira una moneda rara. Nadie pensó en la prudencia. A partir de ahí, el rancho empezó a moverse en un ritmo extraño. Las aguas de las tinajas oían ruidos de fondo,
como si el pozo cantara en tonos bajos. Las noches se llenaron de susurros que decían, «Devuelve lo que fue guardado». Ramiro, que había abierto la tapa, fue el primero en notar algo en su cabeza. Voces en continuidad, insistentes, que a veces se convertían en palabras en otro idioma que nadie entendía. Lo que más preocupó fue la conducta. Ramiro empezó a ocultar cosas, a enterrar objetos alrededor del pozo como si tratara de devolver lo que hubiera tomado. Mi padre, al ver la situación, quiso volver a sellar el pozo, pero no fue simple. Alguien, no diré quién, porque los nombres pesan, tuvo que leer oraciones entre dientes y poner una mezcla de ceniza y sal en la tapa. Se hizo un rito que no era de la iglesia ni de otro culto. Era una mezcla de costumbres locales que se juntaron por necesidad. Sin embargo, la experiencia dejó una huella. Los que estuvieron cerca del pozo empezaron a soñar con figuras que salían del agua. Manos que sostenían cuencos, pies que se mojaban en el barro, voces que reclamaban un nombre que no teníamos por qué dar. La gran noche llegó cuando la tisana en la cocina supo a ceniza, y alguien sintió que el cubo subía solo por la cuerda. El agua emergió negra y con olas pequeñas que olían a metal antiguo. La muñeca de barro, que habíamos dejado en la mesa, comenzó a sangrar hilos rojos, pequeños cordones que se movían como raíces. Fue una escena que no quería narrar en detalle, no por pudor, sino porque narrarla hace que lo que era pasado parezca presente. Gritos hubo, no brutales, sino dementeos. La gente perdió la orientación. Algunos cayeron en una especie de trance, y hubo uno que no volvió a levantarse con la mirada fija en el cubo. Sellamos el pozo otra vez y juramos no hablar de su contenido. Volvió el silencio externo a San Rafael, pero las noches trajeron consigo los susurros, pequeños hilos de sonido que parecían entrar por las cerraduras. A la gente le costó tiempo volver a dormir sin soñar con la muñeca y sus hilos. Ramiro se marchó después, con la cara afinada por la culpa, y nadie supo si lo que él buscó fue redención o fuga. El pozo quedó otra vez sellado, con una piedra encima, y con la advertencia de que algunas bocas, una vez abiertas, no se cierran sin que algo importante haya sido pagado. Cierre. La memoria que respira. He contado hasta aquí los 9 relatos, cada uno con su forma y su manera de recordarnos que la tierra alberga memoria. No me niego a la posibilidad de que algunas historias sean metáforas, o que la mente humana, con sus miedos y su culpa, haya moldeado eventos que en su origen eran otra cosa. Pero la repetición me obliga a ver un patrón. Huellas que no pertenecen a animales, jinetes que reclaman, campanas que suenan a las 3, mujeres que no toleran que les quiten lo suyo, figuras que devuelven nombres, cuevas que no aman la curiosidad, maíz que exige memoria, surcos que respiran y pozos que guardan lo prohibido. Estas historias me cambiaron. He visto a mi padre volver de la ciudad con la mirada transformada por el peso de la deuda que no se apaga con dinero. He visto a hermanos separarse por miedo y a amigos desvanecerse sin explicación. Hemos cerrado puertas, cosido bocas y dejado lo que no podemos soportar. El silencio de nuestra familia fue una forma de protección y también una forma de complicidad. Al no decir, no provocábamos la atención de lo que respiraba abajo. Ahora, al hablar, siento que rompo ese pacto, y por eso lo hago con el cuidado de quien sabe que la palabra trae su propia consecuencia. Si hay una enseñanza entre todas estas narraciones, es que hay límites que la gente labra con experiencia. Pozos sellados por generaciones, campanas que no llaman a los vivos, surcos que exigen nombres. La codicia, la curiosidad sin respeto y la indiferencia hacia lo que otros cuidaron antes son puertas que, una vez abiertas, no siempre se cierran con facilidad. No estoy aquí para decir qué es real y qué es irrelevante. Eso lo decide cada escucha. Solo puedo entregar lo que me han contado, lo que vi y lo que la memoria me dejó en el pecho. Antes de terminar, quiero pedirte algo sencillo. Si conoces una leyenda parecida o si en tu pueblo guardan historias que no se dicen en voz alta,
Compártela en los comentarios. No lo hagas con ánimo de probar nada. Cuéntalo como quien deja un testimonio. Hay cosas que, cuando se dicen, alivian el peso de la memoria. Otras, en cambio, lo multiplican. Si decides compartir, hazlo con respeto, porque estas historias son, en su mayoría, la manera que tiene la gente de cuidar aquello que los mapas no registran. La campana a las 3, las huellas largas que no pertenecen a criatura alguna, el galope sin jinete, la mujer que cuida lo que fue arrancado. Todos son fragmentos de una misma advertencia. Quizá la última lección sea simple y amarga. La tierra no es un fondo de recursos, es un testigo. Y los testigos, cuando se sienten olvidados o ultrajados, encuentran la forma de hablar. Si te ha quedado algo en el pecho después de escuchar esto, compártelo abajo. Si te ha gustado la narración y quieres que siga trayendo historias como estas, suscríbete y comparte este vídeo con alguien que aprecie escuchar leyendas con cuidado. Yo voy a guardar estas palabras como se guardan las llaves antiguas, en un cajón que se cierra, sabiendo que afuera aún hay huellas que no conviene seguir en la noche.